Mi hermano y su esposa dejaron que sus hijos destruyeran por completo mi casa mientras yo estaba hospitalizado, y cuando les pedí que se hicieran cargo, se enfadaron porque decidí demandarlos. Todo comenzó hace un par de meses, cuando tuve que ser hospitalizado de urgencia. Me reventó una úlcera estomacal que llevaba ignorando durante demasiado tiempo, y terminé pasando 11 días en el hospital, incluyendo una pequeña cirugía y una recuperación lenta. Mi familia sabía que yo no estaba bien. Incluso mi hermano, con quien tengo una relación, digamos, tolerable, vino a visitarme una vez con su esposa y sus 3 hijos. En esa visita, me ofrecieron ayudarme con la casa, diciendo que podían quedarse allí unos días para mantener el lugar en orden mientras yo me recuperaba. A pesar de que algo en mi estómago, y no era la úlcera, me decía que era mala idea, acepté. No tenía a nadie más cerca para confiar, y no pensé que fueran a hacer nada realmente malo. Gran error. Uno de esos errores que te dejan sin palabras por semanas y con ganas de poner cámaras hasta en el buzón. Primero, cuando me dieron el alta, llamé a mi hermano para decirle que volvería a casa al día siguiente. Él dudó por un segundo y luego me dijo que no había problema, pero que quizá necesitaría unos días más para limpiar. Ahí ya me saltó la alarma, pero traté de pensar que quizás se refería a platos sin lavar o algo mínimo. Me equivoqué a lo grande. Cuando volví a casa al día siguiente, lo que encontré fue, sinceramente, parecía que había pasado un tornado por dentro. Lo juro, ni una exageración. Todas mis plantas estaban muertas o volcadas, el sofá tenía manchas de jugo y grasa, había crayones en todas las paredes del pasillo, la alfombra del comedor, una que había heredado de mi abuela, estaba arruinada con pintura acrílica. ¿Y el baño principal? Un desastre. Se habían meado fuera del inodoro y había papel higiénico mojado tirado por todas partes, como si alguien hubiera intentado redecorar, pero con un ataque de rabia. Mi hermano, por supuesto, ya se había llevado a su familia unas horas antes de que yo llegara. Me dejó una nota escrita en una hoja de cuaderno medio rota donde me decía algo como, gracias por prestarnos la casa, los chicos se divirtieron mucho. Perdón si está un poco desordenado. ¿Un poco desordenado? Me dieron ganas de enmarcar esa hoja solo para recordarme que nunca más puedo confiar en nadie sin cámaras grabando. Abrí el refrigerador. Completamente vacío. Y no vacío de nos comimos algunas cosas, vacío de nos llevamos hasta el hielo del congelador. Incluso se llevaron una docena de cervezas artesanales que yo había estado guardando para ocasiones especiales. Y no se las tomaron ahí, se las llevaron. Lo sé porque uno de mis vecinos me contó, días después, que había visto a mi hermano cargando bolsas llenas de cosas desde mi casa hacia su auto durante el fin de semana. Pensó que estaba ayudándome. Qué ingenuo. Yo también lo fui. El problema real, el que me revienta por dentro, es que mis sobrinos no tienen límite. Son 3, entre los 7 y los 12 años, y todos actúan como si el mundo fuera un parque de diversiones sin reglas. No es 100% culpa de ellos, obviamente. Es el tipo de crianza laxa, irresponsable, de los niños son niños, que mi hermano y su esposa siempre defendieron. Les permiten hacer lo que sea, y cuando hay consecuencias, las minimizan o echan la culpa a los demás. Siempre ha sido así. Cuando rompieron un espejo en casa de nuestros padres hace un par de años, fue porque ese espejo estaba mal puesto. Cuando rompieron el vidrio trasero de mi auto tirando piedras porque jugaban a ser ninjas, fue porque los niños necesitan espacio para imaginar. Esta vez, cruzaron una línea que no pienso ignorar. Pasé los siguientes 3 días tomando fotos, grabando vídeos, documentando todo. Me comuniqué con mi seguro, pero como no hubo ningún robo ni desastre natural, la mayoría de los daños no estaban cubiertos. Llamé a mi hermano. Al principio se hizo el sorprendido, luego pasó a la negación. Después me soltó la joyita de, bueno, si tu casa está tan mal es porque tú la tenías llena de cosas delicadas. Mis hijos no sabían que se podía tocar y que no. Sentí una mezcla de rabia, frustración y algo que no sabría definir, como cuando te das cuenta de que una relación no tiene vuelta atrás. No es solo que destruyeron mis cosas, es que nadie se hizo cargo. Nadie limpió, nadie repuso nada, nadie siquiera tuvo la decencia de llamarme antes y decirme oye, pasó algo grave. Lo dejaron todo así, como si yo tuviera que aceptar el daño como parte de mi culpa por confiar en ello, como si estuviera exagerando por querer que las cosas vuelvan a estar como antes. Pero no pueden volver, no cuando ya viste de que es capaz tu propia sangre. Nunca en mi vida me imaginé que terminaría en una situación donde tuviera que demandar a mi propio hermano. Pero después de ver cómo él y su esposa actuaron como si lo que hicieron fuera una simple travesura de niños y no un abuso total de confianza, supe que no podía dejarlo pasar. A lo largo de mi vida siempre fui de los que dejaban las cosas pasar por mantener la paz, especialmente con la familia. Pero hay una línea que, una vez cruzada, no te deja dormir tranquilo si no haces algo. Y esta vez, la cruzaron como si fuera una pista de carreras. Después de documentar todo y hablar con el seguro, contacté a un abogado. No algo grande ni costoso, solo quería saber si tenía bases para una demanda en pequeñas causas. El tipo fue muy claro, sí,
y con bastante evidencia. Me sugirió demandar por el costo de reparación de muebles, limpieza profesional, artículos desaparecidos y daños estructurales menores. También me aconsejó que incluyera el costo emocional del asunto. Yo estaba recién salido del hospital, en recuperación, y lo que necesitaba era reposo, no limpiar orina seca del piso y sacar crayones del techo. Porque sí, alguien, probablemente el del medio, se subió a una silla y dibujó en el techo de la cocina. Con eso en mente, le envié a mi hermano una carta por correo certificado, escrita de forma formal, con ayuda del abogado, en donde le explicaba que estaba iniciando el proceso legal para que se hiciera cargo de los daños. Y ahí sí, se desató el infierno. Mi teléfono explotó durante los siguientes 3 días, llamadas, mensajes, correos, incluso comentarios pasivo-agresivos en redes sociales. Mi hermano primero intentó el clásico «¿En serio vas a hacer esto por unas manchas y unas cervezas?». Cuando vio que no respondía, pasó al ataque, me dijo que yo siempre fui el solitario amargado de la familia, que nunca entendí lo que era tener hijos, que mi casa ya estaba hecha un desastre antes de que ellos llegaran. Lo negó todo, a pesar de que tengo fotos de la casa antes de irme al hospital y de cómo la encontré al volver. Después de eso, su esposa se metió al drama. Me escribió un correo larguísimo lleno de justificaciones, excusas y culpa emocional. Que si sus hijos están sufriendo por esta pelea, que si ellos solo querían ayudar, que si yo debería agradecerles por no dejar la casa vacía todos esos días, que quizás exageramos un poco, pero que demandar es ir demasiado lejos. Lo peor fue cuando usaron a mis padres. Me llamaron para decirme que la familia no se demanda, que debería encontrar una forma de hablarlo, arreglarlo entre nosotros. Yo los escuché, porque los respeto, pero les dije algo muy claro: si hubiera habido una intención real de hacerse cargo, esto jamás habría llegado a este punto. Les expliqué cómo dejaron todo, cómo respondieron con burla y cómo ni siquiera fueron capaces de traerme algo de comida cuando salí del hospital. Estaba solo, débil, y con el estómago hecho polvo. Y lo único que recibí de mi familia inmediata fue un desastre, una traición, y una nota escrita como si hubieran salido de vacaciones y no de una invasión. Mis padres entendieron. No del todo, pero entendieron lo básico: esto no era una pelea de hermanos por un videojuego o por herencia. Era una cuestión de respeto, de responsabilidad. Me dijeron que no podían elegir lados, pero que tampoco iban a interferir más. Mientras tanto, yo seguía arreglando todo. Tuve que pagar una limpieza profunda de la casa, casi $300. La alfombra del comedor estaba arruinada más allá de la salvación, y era una pieza antigua, que ya no tiene reemplazo. Me dolió perderla. Tuve que repintar paredes, cambiar cortinas, reemplazar el pomo de una puerta rota del baño. Las cosas pequeñas se acumulan, y los costos también. Sin contar la comida desaparecida, la ropa manchada de pintura y los pequeños electrodomésticos que, hasta el día de hoy, no aparecieron. Entre ellos, una batidora que me habían regalado en Navidad pasada y que prácticamente era nueva. Simplemente se esfumó. Adivina quién la tenía cuando fui a la casa de mi hermano semanas después para intentar hablar con él en persona. Estaba ahí, en su cocina, como si nada. La reconocí por una pequeña marca que tenía en la base, una raspadura. No la reclamé. Me giré y me fui. La audiencia en la corte está programada para dentro de un par de semanas. No voy a pedir miles de dólares, solo lo justo. Unos $1,200 para cubrir daños, reemplazos y el costo del abogado que me está asesorando por una tarifa fija. Pero lo que realmente quiero no es la plata. Es que entiendan que esto no fue un accidente, fue negligencia, fue abuso de confianza. Fue una señal de que no puedo seguir aguantando solo porque compartimos sangre. Lo más triste de todo es que mis sobrinos ni siquiera parecen entender lo que hicieron. La última vez que los vi, en casa de mis padres, el más pequeño me miró con cara de ¿por qué estás enojado? Como si el hecho de haberme destrozado el hogar fuera un juego. Como si alguien les hubiera dicho que todo estaba bien, que yo era el raro por enojarme. Y ahí está el verdadero problema: sus padres les enseñaron que no hay consecuencia. Llegó el día de la audiencia y, aunque no esperaba nada demasiado dramático, esto no era una película ni un juicio televisado, igual me temblaban las piernas. No por miedo a perder el caso, sino por lo que simbolizaba: tener que pararme frente a un juez y explicar cómo mi propio hermano destruyó mi confianza y mi casa, y cómo su familia me trató como si yo fuera el culpable por estar enfermo. La sala era pequeña. Había un par de personas esperando por sus propios casos, disputas menores, ruidos de papeles, el murmullo típico. Mi hermano llegó con su esposa. No trajeron abogado. Venían con cara de estar a punto de entrar a un funeral, el suyo. Ni me saludaron. Yo estaba con el abogado que contraté solo para que me ayudara a presentar bien la documentación, pero el tipo ni siquiera tenía que hablar. Había hecho bien su trabajo desde antes, todo estaba organizado en carpetas, con fechas, fotos, presupuestos y hasta capturas de pantalla de los mensajes que intercambié con mi hermano. Tenía pruebas de todo. Y eso fue clave. Cuando nos llamaron, el juez fue directo.
Nos pidió que explicáramos la situación en nuestros propios términos. Yo fui primero. Traté de no sonar emocional, aunque por dentro tenía una rabia contenida que me costó controlar. Expliqué que estuve hospitalizado, que dejé mi casa al cuidado de mi hermano, que al regresar la encontré destrozada. Describí los daños, mostré las fotos, mostré el presupuesto del servicio de limpieza, las facturas por pintura, los gastos en comida y artículos desaparecidos. Mostré la nota que me dejó y los mensajes donde básicamente me decía que era mi culpa por dejar cosas valiosas al alcance de sus hijos. El juez me escuchó sin interrumpir. Luego le tocó a mi hermano. Y ahí, por primera vez, lo vi realmente nervioso. Balbuceó un poco, dijo que no recordaba que la casa estuviera tan mal, que los chicos jugaron un poco fuerte, que él pensó que todo era reemplazable. Su esposa no habló, pero no quitaba los ojos de encima al juez como si eso pudiera ayudar. Fue evidente que no se prepararon para esto. No trajeron pruebas, no refutaron nada de lo que presenté, solo se enfocaron en tratar de apelar al lado emocional del juez. Que si los niños estaban muy tristes por todo esto, que si él ya había pedido disculpas, cosa que nunca pasó, que si esto estaba rompiendo a la familia. El juez se quedó en silencio un par de segundos y luego dijo algo que todavía tengo grabado en la cabeza. Una familia no se rompe por una demanda, se rompe cuando uno de sus miembros traiciona la confianza del otro y se niega a reparar el daño. Señor, usted tuvo tiempo de sobra para actuar antes de que esto llegara aquí. Ese momento me dolió. Porque aunque tenía razón, también significaba que lo que yo estaba haciendo ya no tenía marcha atrás. Este no era solo un reclamo por dinero. Era el punto sin retorno. El fallo fue a mi favor. Mi hermano tiene que pagarme $1,237 en un plazo de 45 días. El juez no le impuso ninguna multa adicional, ni pidió sanciones mayores, solo pidió que se me reembolsaran los gastos justificados. Yo no pedí más. Nunca lo hice, solo quería que se hicieran cargo. Al salir, mi hermano me alcanzó en el estacionamiento. Me llamó por mi nombre, no con tono agresivo, sino con una mezcla de cansancio y resentimiento. Me dijo que yo había humillado a su familia, que le hice quedar como un mal padre delante del juez y que sus hijos estaban llorando porque el tío los odia. Yo le respondí con la verdad, que no los odio, que jamás quise llegar a este punto, pero que si él hubiera actuado como un adulto responsable desde el primer día, nada de esto hubiera pasado. Intentó seguir hablando, pero lo corté. No porque me sintiera superior, sino porque entendí que no iba a servir de nada. Él no estaba buscando resolver nada. Solo quería sentirse menos culpable. Me subí al auto y me fui. Los días siguientes fueron raros. Una parte de mí sentía alivio. Se hizo justicia, se reconoció el daño, se impuso una consecuencia, pero otra parte se sentía vacía. Esto era mi hermano. No éramos cercanos desde hace años, pero aún así era mi familia. Habíamos crecido juntos, compartimos cuarto durante nuestra infancia, fuimos al mismo colegio, teníamos bromas internas que nadie más entendía. Y ahora todo eso se sentía muerto. No me habló por 2 semanas, yo tampoco. Hasta que me llegó un sobre con un cheque. No había nota, ni disculpa, ni firma, solo el cheque. Lo llevé al banco, lo deposité, y funcionó. Fue como cerrar una puerta, sin cerrar nada realmente. Poco después, mi madre me llamó. Quería organizar una cena familiar para limar asperezas. Le dije que podía ir, pero que no iba a fingir que todo estaba bien. Que si mi hermano intentaba culparme de algo o actuar como si yo fuera el exagerado, me levantaría de la mesa y me iría. Ella me pidió que, al menos por esa noche, tratáramos de estar tranquilos. No le prometí nada. La cena fue incómoda. Mucho. Mis sobrinos apenas me miraban. El más pequeño intentó darme un abrazo y se lo permití, pero no pude evitar notar que estaba mirando a su padre de reojo, como buscando aprobación. Mi hermano y su esposa actuaron como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera parte del pasado y ahora pudiéramos seguir adelante. No hubo disculpas. No hubo conversación. Solo silencio forzado y platos pasados de sal. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. Mi familia no se destruyó por lo que pasó en mi casa. Se quebró mucho antes. Esto solo sacó a la luz todo lo que venía mal desde hace años. El problema nunca fueron los niños. Fue que nadie les enseñó lo que está bien y lo que está mal. Y ahora, me doy cuenta de que probablemente tampoco quieran aprender. Después de esa cena familiar, donde todos fingieron que nada había pasado, como si el asunto entero fuera una simple discusión sobre política en la mesa de Navidad, algo cambió en mí. No sé si fue resignación o aceptación, pero entendí que jamás iba a obtener una disculpa real. No de mi hermano, no de su esposa, y quizás tampoco de sus hijos, que crecían en una casa donde hacer lo correcto no era prioridad, pero aparentar sí lo era. Los días siguientes a esa cena, cada vez que pensaba en cómo había llegado a ese punto, me invadía una mezcla de bronca y cansancio. No quería pelear más, pero tampoco podía ignorar todo lo que había pasado.
Y cuando por fin sentí que todo se estaba calmando, yo había cobrado lo justo, mi casa estaba recuperada en un 80%, y ya no recibía mensajes pasivo-agresivos de nadie, llegó el siguiente golpe, el colegio. Sí, el colegio de mis sobrinos. Resulta que unos meses después del juicio, el mayor de los tres, el de 12, empezó a meterse en problemas graves en la escuela. Robo de útiles escolares, vandalismo en los baños, empujar a otros chicos en el recreo. Y aunque no soy su tutor ni nada, mi nombre empezó a surgir. ¿Por qué? Porque, según él, todo era mi culpa. Que desde que el tío denunció a papá, las cosas en su casa eran horribles, que estaban más estrictos, que ya no podían hacer nada, que el ambiente era tóxico, y que su vida se volvió miserable desde entonces. Lo sé porque me llamó la orientadora del colegio. Al parecer, el chico había tenido un episodio fuerte de agresividad con un docente, y cuando lo llevaron a la oficina del director, dijo que su familia estaba rota por culpa del tío amargado que los odia. Así, literal. Cuando recibí la llamada, me quedé en silencio unos segundos. No porque me doliera lo que dijo, a estas alturas ya no me sorprende nada, sino porque me di cuenta de que estaba creciendo exactamente como había temido, sin entender la diferencia entre una consecuencia justa y una traición. Le aclaré a la orientadora que yo no vivía con ellos, que no tenía contacto diario con el chico, y que si realmente quería entender lo que pasaba en ese hogar, debía hablar con sus padres. Pero por dentro, no podía evitar sentir cierta responsabilidad. No por haber actuado mal, porque no lo hice, sino por haber sido el espejo que rompió la ilusión en la que vivía. Ellos me usaron como excusa. Les convenía pintarme como el villano para no tener que enfrentarse a la realidad de sus propias fallas. Y ahora, sus hijos hacían lo mismo. El enemigo era yo. No los límites que nunca tuvieron. No los actos que nunca corrigieron. Yo. Días después, me crucé con el del medio, el de unos 9 años, en el supermercado. Estaba con su madre. Él me vio y bajó la mirada. Ella fingió no verme. Pero cuando pasé cerca, él murmuró apenas, «Hola, tío». Me salió decirle hola de vuelta, como por reflejo, pero la escena me dejó pensando. ¿Será que él entendía un poco más? ¿Será que estaba atrapado en todo esto y no sabía cómo actuar? ¿O simplemente estaba confundido? Esa misma semana, mis padres me invitaron a una reunión familiar chica en su casa. Solo nosotros, mis hermanos y ellos. Yo dudé, pero fui. No tenía ganas, pero tampoco quería ser el ausente que todos usan para justificar sus propias miserias. Quería verlos con mis propios ojos. Y qué sorpresa, ahí estaban todos. Mi hermano, su esposa y los 3 chicos. Actuaban tranquilos, como si todo estuviera en orden. Pero apenas me senté a la mesa, sentí la tensión. No había bronca abierta, pero sí esa incomodidad que se siente cuando nadie se atreve a hablar del elefante en la habitación. Hasta que lo hicieron. Mi hermano, en un momento, agarró su vaso de agua y dijo: «Bueno, ya que estamos todos, quiero decir algo». Lo miramos. Todos sabíamos que algo venía. No quiero que esto siga así. No por nosotros, sino por los chicos. Están confundidos, enojados, y ya no entienden por qué la familia está dividida. Creo que deberías hablar con ellos, decirles que no los odias, que esto no fue personal, que fue un malentendido. Me tomó un segundo procesar esa frase. ¿Un malentendido? Estuve a punto de reírme, pero me contuve. Le respondí lo más calmado que pude. No fue un malentendido. Fue una cagada tremenda que ustedes se negaron a asumir. No puedo fingir que todo está bien para hacerles más fácil el trabajo que ustedes como padres no están haciendo. Yo no les tengo bronca a tus hijos, pero tampoco voy a mentirles solo para que duerman tranquilo. Si están enojados, que lo estén. Si tienen preguntas, que las hagan. Pero no me usen como chivo expiatorio para no explicarles lo que realmente pasó. Ahí se armó. Su esposa me saltó encima con que era un resentido, que no entendía lo difícil que es criar 3 hijos, que mientras yo vivía solo con mi cafetera cara, ellos tenían que estirar cada dólar y seguir sonriendo, que no es justo que les tire el mundo encima por un par de crayones y mancha. Mi hermano no dijo nada, se quedó mirando su plato. Mis padres intentaron calmar las aguas, pero ya era tarde. Me levanté de la mesa. Les dije que si no podían asumir responsabilidad frente a sus propios hijos, yo no tenía nada que hacer ahí. Y me fui. Esa fue la última vez que hablé con ellos por más de 5 minutos. Desde entonces, los mensajes pararon. Las llamadas, también. Nadie me volvió a decir tío. Nadie me volvió a pedir explicaciones. Era como si hubieran decidido que lo más cómodo era fingir que yo no existía. Y a veces pienso que quizás es lo mejor. Si alguna vez tuviste una familia que funciona como una olla a presión, sabes de lo que hablo cuando digo que hay momentos en los que no pasa nada, y eso es más inquietante que cuando todo explota. Después de esa última escena en la casa de mis padres, lo que vino fue un silencio pesado. Semanas sin mensajes, 0 llamadas, nada en redes sociales. Mi hermano y su esposa me habían bloqueado o simplemente dejado de seguir. No me importaba tanto el bloqueo digital,
pero el hecho de que ni siquiera intentaran una mínima conversación con un mínimo de honestidad me dejó un sabor raro en la boca, como si de verdad pensaran que el problema se resolvía con distancia, como si con ignorarme pudieran resetear todo. Mis padres me seguían hablando, aunque con mucha cautela. Se notaba que sentían que estaban caminando sobre vidrio roto cada vez que mencionaban a alguno de mis sobrinos. Por momentos querían actuar como si nada hubiera pasado. Y en otros, les salía el impulso de reconciliación familiar que, honestamente, me tenía cansado. No entendían, o no querían entender, que esto no era solo un desacuerdo. Era una consecuencia, un límite. Y aunque no les gustara, yo no lo iba a correr. La bomba estalló de nuevo un mes después. Esta vez, no en mi casa, ni en un tribunal. Fue en la escuela de los chicos. Una tarde, me llegó un mensaje de mi madre con un enlace a un vídeo que circulaba en un grupo de WhatsApp del vecindario. En el vídeo, grabado por un chico con su celular, se veía a mi sobrino mayor, sí, el mismo de siempre, empujando a otro pibe contra una fila de lockers y gritándole algo como «Vos no sabes nada, mi tío es un traidor». Después del empujón, se largó una pelea de verdad. Puñetazos, gritos, un maestro corriendo desde el fondo para separarlos. El vídeo duraba unos 40 segundos, pero era más que suficiente para entender la gravedad. Esa misma noche, me llamó mi padre para contarme que a mi sobrino lo habían suspendido por una semana y que la escuela estaba considerando una sanción más severa si había reincidencia. Me dijo que mi hermano estaba desbordado y que su esposa estaba convencida de que yo había dañado psicológicamente a su hijo. Que todo esto, la agresividad, los problemas en la escuela, los ataques de ira, eran el resultado directo del conflicto que habíamos tenido. No sé si reír o gritar fue lo primero que pensé. Me mantuve en silencio unos segundos y le respondí: «Papá, ¿de verdad crees que la causa de todo esto soy yo? ¿O será que estás viendo por primera vez lo que pasa cuando crías a un chico sin límites ni consecuencias y alguien afuera del núcleo familiar, como yo, se niega a jugar el juego?» No me contestó. Dijo algo como «yo no estoy tomando partido», pero se notaba que todo esto le estaba pesando. Y lo entiendo. A nadie le gusta ver cómo su familia se va a la mierda por algo que, en teoría, podría haberse evitado con una simple conversación y un poco de responsabilidad. Pero ya no estábamos en la teoría, estábamos en la realidad. Y en la realidad, las cosas rotas no se arreglan ignorándolas. Ese mismo fin de semana me crucé con el vecino de enfrente, el que había visto a mi hermano sacando bolsas de mi casa aquella vez mientras yo estaba hospitalizado. Me preguntó cómo iban las cosas, y cuando le conté lo último, me miró con una cara entre pena y «te lo dije». Me dijo algo que me quedó dando vuelta. «Sabes que esto no se termina acá, ¿no? Estos chicos están creciendo con una idea torcida de cómo funciona el mundo. Y cuando el mundo no les responda como esperan, van a culpar a cualquiera menos a ellos. Empezaron contigo, pero después va a ser con todo el mundo». Y ahí fue cuando empecé a sentir algo que no había sentido hasta entonces: miedo. Miedo de que esto no fuera solo una pelea familiar. Miedo de que estuviera viendo, desde mi posición de observador forzado, cómo se cocina a fuego lento el desastre futuro de esos 3 pibes. Porque si a los 12 años ya están atacando físicamente a compañeros de colegio por cosas que ni entienden, ¿qué van a hacer cuando tengan 16, 18? Cuando la bronca no sea solo contra un tío, sino contra cualquier persona que les diga que no. Empecé a preguntarme si debía involucrarme más, si debía hablar con algún orientador, incluso con los servicios sociales. Pero sabía que eso solo iba a empeorar las cosas. Iban a verlo como otro ataque mío, como otra excusa para victimizarse. Y la verdad, ya no tenía energía para pelear con ellos. Yo había hecho lo que debía hacer. Puse el límite, pagué las consecuencias emocionales. Fui a la corte, arreglé mi casa, y seguí con mi vida. O eso intentaba. Pero entonces pasó algo más. Y esta vez no tuvo nada que ver con mi hermano. Un domingo a la tarde, mientras caminaba por el parque cerca de casa, vi a los 2 sobrinos menores en las bicicletas. Me sorprendió verlos sin sus padres, pero se notaba que no era la primera vez que salían solos. Estaban tranquilos, jugando, compitiendo entre ellos a ver quién llegaba más rápido a un banco de cemento. No me vieron. Me senté en otro banco, más lejos, y solo los observé por unos minutos. En ese momento, no vi monstruos. Vi chicos, normales, riéndose, con las rodillas raspadas y las zapatillas llenas de tierra. Y sentí una tristeza profunda, porque ellos todavía tenían una chance. Si alguien les enseñaba ahora lo que era el respeto, el perdón, la responsabilidad, quizás podrían tomar otro camino. Quizás no era tarde. Me debatí un rato si acercarme o no. Al final, no lo hice. No quería arruinarles la tarde. Pero esa noche, me senté a escribir una carta. No una carta formal, ni una carta legal. Una carta sincera. A mis 2 sobrinos menores. Les conté que no los odiaba, que no les guardaba rencor, que entendía que muchas veces solo seguían lo que veían. Les dije que me dolía lo que pasó, pero que yo todavía creía que ellos podían hacer las cosas bien, que si algún día querían venir a mi casa,
a ver una película o jugar un videojuego, la puerta estaría abierta. Pero que primero necesitaba una sola cosa, una disculpa. Nada más. Pasaron un par de semanas desde que escribí la carta y seguía guardada en el mismo cajón, sin moverse. Cada vez que abría ese cajón por cualquier otra razón, la veía ahí, medio escondida debajo de unos papeles, y me quedaba mirándola unos segundos. No sabía si mandarla, si romperla, si olvidarme de todo. Escribirla me había servido, sí, pero tenía miedo de que terminara en la basura, ignorada, o peor, usada en mi contra como otra maniobra emocional del tío resentido. En medio de esa indecisión, ocurrió algo que no vi venir. Una tarde, justo cuando volvía del trabajo, vi a alguien sentado en los escalones del porche de mi casa. Era el del medio, mi sobrino de 9 años. Estaba solo, con su bici tirada en el pasto, las manos en las rodillas, mirando el suelo. Me quedé en el auto unos segundos, procesando la escena. No sabía si bajarme o arrancar y hacer una vuelta manzana para ver si seguía ahí después. No porque me molestara verlo, sino porque no tenía idea qué hacer con eso. Bajé. Me acerqué lento, como si estuviera tratando de no espantar un animal asustado. Cuando me vio, se paró de golpe, pero no se fue. No dijo nada, yo tampoco. Nos quedamos ahí, parados, mirándonos, como si ninguno supiera cómo romper ese hielo espeso de meses de distancia, peleas y silencio. Hasta que él habló. Mi mamá no sabe que vine. Lo soltó como si fuera una confesión. Y lo era. Entendí que probablemente se escapó, o se las arregló para salir sin dar explicaciones. Lo primero que pensé fue que esto podría traer más drama, pero me forcé a no pensar en eso ahora. ¿Y por qué viniste? Le pregunté. Bajó la cabeza. Porque, no me gusta que estemos peleados. Y mi hermano dice que vos nos odias, pero yo no creo eso. Vos eras copado antes, y yo quiero que seas mi tío de nuevo. Ahí me mató. No dije nada al principio. Sentí que si decía cualquier cosa, la voz me iba a temblar. Me tragué el nudo en la garganta, me senté en el escalón y le hice un gesto para que se sentara también. ¿Lo hizo? Le dije que nunca los odié. Que estaba muy enojado, sí, pero no con él. Le expliqué, como si hablara con un adulto en miniatura, que cuando alguien te lastima y encima no lo reconoce, es muy difícil seguir como si nada. Y que a veces la gente grande hace cosas malas, y otras veces, no hace nada cuando debería. Le dije que no esperaba que él entendiera todo, pero que me alegraba mucho que hubiera venido. Nos quedamos ahí, hablando de cosas más livianas después. De su escuela, de su bici, de un juego nuevo que quería pero que su hermano mayor no lo dejaba usar. Me pidió si podía pasar un rato dentro, ver si todavía tenía la consola que usábamos juntos. Y sí, todavía la tengo. Así que entramos. Jugamos media hora. Me olvidé por un rato de todo lo que había pasado. Antes de irse, le dije algo más. Tengo algo para vos y tu hermano chico. Es una carta. Está escrita desde hace rato, pero no sabía si ustedes querían saber cómo me sentía. Ahora veo que sí. Fui al cajón, saqué el sobre y se lo di. Lo miró como si fuera algo frágil. Me dijo que lo iba a guardar y leer con su hermano. Le pregunté si necesitaba que lo llevara, pero dijo que se iba solo, que si llegaba tarde iba a inventar que se le pinchó la rueda o algo así. Me reí. No debía, pero me reí. Lo vi pedalear hasta la esquina, mirar a los lados, y desaparecer. 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía agendado, pero sabía quién era. Atendí. Era mi hermano. Me habló sin rodeos, lo cual fue nuevo en él. Escuché que mi hijo estuvo en tu casa. No sonaba enojado, pero tampoco tranquilo. Sí, le respondí. Se apareció solo. No lo invité. No sabía que venía. Hubo un silencio largo. Después, con una voz rara, medio gastada, me dijo. Me leyó la carta. A su hermano también. Dicen que quieren verte más. Que no les importa lo que pasó, que vos los tratabas bien. Que aprendieron la lección. No supe qué decir. Él tampoco. Y entonces, como si estuviera rompiendo una muletilla vieja, dijo. No sé si sirve de algo, pero, tenías razón. Me pasé toda la vida justificando todo. Nunca les puse límites, y ahora estoy pagando por eso. No con vos, con ellos. No me escuchan. No me respetan. Ni siquiera me creen. Y creo que es porque nunca me vieron actuar como un adulto de verdad. Me quedé en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa fue la primera vez en toda esta historia que mi hermano no habló desde la defensiva. No se victimizó. No me culpó. Solo dijo la verdad. O una parte, al menos. No hicimos las paces. No se cerró ninguna herida. Pero ese fue el primer paso hacia algo distinto. Desde ese día, empecé a ver más seguido a los 2 chicos menores. Pasaban por casa 1 o 2 veces por semana. Jugábamos, veíamos películas, hablábamos de cualquier cosa. No hablábamos del pasado. No hacía falta. Su forma de disculparse no fue con palabras, fue con acciones. El mayor, sin embargo, siguió siendo un fantasma. No lo vi. No me habló.
Según mis padres, seguía en su mundo, enojado con todo, convencido de que él tenía razón. Y la verdad, ya no sabía si me preocupaba o si solo me dolía. Pasaron varias semanas desde esa llamada con mi hermano, y aunque no volví a hablar con él después de eso, las cosas parecían estarse acomodando, al menos en una parte del panorama. Los dos sobrinos menores venían a casa con cierta regularidad, y cada visita era como un pequeño acto de reparación. No hablaban del juicio, ni de la casa arruinada, ni de los gritos, solo se comportaban como niños normales, tranquilos, curiosos, agradecidos. Y con eso me bastaba, al menos por ahora. Pero como ya te imaginarás, la calma nunca dura demasiado cuando hay una bomba de tiempo dando vuelta. Y en este caso, la bomba era el mayor de los tres. El mismo que, desde el primer día, se negó a ver su parte de culpa, que se convirtió en el líder de la narrativa del tío traidor, y que ahora, según me decían mis padres, se había vuelto un chico completamente cerrado, arisco, irritable. No agresivo, al menos no físicamente, pero con una mirada que daba más miedo que cualquier insulto. Un sábado por la tarde, estaba en casa reparando unas cosas en el garaje cuando tocaron la puerta. Fui a abrir y me lo encontré ahí. El mayor. De pie. Solo, sin mochila, sin bicicleta. Solo con una cara que no pude descifrar de inmediato. Por un segundo dudé. No sabía si cerrarle la puerta, preguntarle qué quería, o simplemente quedarme callado. Al final dije, ¿todo bien? Se encogió de hombros. ¿Puedo pasar? Le abrí la puerta sin decir nada más. Entró, se sentó en el sillón sin pedir permiso, y miró alrededor como si nunca hubiera estado ahí, aunque había pasado tardes enteras jugando en esa misma sala hace apenas un año. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera preparado para explotar, pero su voz, cuando finalmente habló, fue baja, casi un susurro. Ya sé que te cagué la casa, y que sos el malo de la película para todos, pero, también sé que me pasé de boludo. Me senté en una silla frente a él. No dije nada, solo lo dejé seguir. No sé por qué me enojé tanto con vos. Capaz porque eras el único que me decía las cosas como eran. Porque en casa nadie me decía no. Solo vos. Y cuando lo hiciste, fue como si me hubieras tirado una pared encima. No sabía qué hacer con eso. No supe reaccionar. Volvió a encogerse de hombros. Miró al piso. Se veía derrotado. No en plan víctima, sino como alguien que ya no tiene ganas de seguir empujando un relato que ni él mismo cree. Estoy repitiendo el año. Me fui a las manos con otro pibe en la escuela y me suspendieron 2 semanas. Mis viejos están re encima mío ahora, pero tarde. Ya no me importa nada. O eso pensaba. Pero el otro día vi a mis hermanos volver de tu casa, y estaban felices. Hablaban como antes, de cosas que hacían, de películas, de juegos. Y me pegó. Lo dijo mirándome de frente. Me di cuenta que vos no sos el enemigo. Lo fui yo. Yo arruiné todo. Y, nada. Solo quería decirlo. Era la disculpa más desordenada, incómoda y honesta que había escuchado en mucho tiempo. No hubo lágrimas, no hubo abrazos, pero en su forma torpe, me estaba pidiendo perdón. Le ofrecí algo para tomar. Se quedó 1 hora. Jugamos algo rápido en la consola, casi sin hablar. Como 2 personas que no necesitan llenar el silencio. Al final, cuando se levantó para irse, me dijo. No sé si puedo arreglar todo, pero quiero dejar de cagarla. Si vos querés, digo. Le puse una mano en el hombro. No se arregla de un día para el otro. Pero venir acá fue un buen primer paso. Y ahí quedó. ¿Se fue? Al día siguiente me llegó un mensaje de mi hermano. Cord. Solo decía, gracias por recibirlo. No pensé que lo iba a hacer. Le contesté, tampoco pensé que vendría. Pero me alegra que lo hiciera. Y ahí, por primera vez, empecé a sentir que algo realmente estaba cambiando. No digo que todo se resolvió. Hay cicatrices que no desaparecen. Todavía tengo la alfombra destruida metida en una bolsa en el garaje porque no me animé a tirarla. Todavía hay marcas de crayón que la pintura no cubrió del todo en un rincón del pasillo. Pero lo que estaba viendo ahora era otra cosa, intención, ganas de reparar, voluntad. Pasaron las semanas y el mayor empezó a venir una vez cada tanto, siempre solo. Sus hermanos venían más seguido, y ya no necesitaban que los llamara. Tocaban timbre y entraban como si fuera su segundo hogar. Nunca más dejaron un desastre, nunca más se llevaron nada sin permiso. Empezaron a ayudarme en cosas pequeñas, sacar la basura, ordenar, regar las plantas. No lo hacían por obligación. Lo hacían porque sabían que tenían algo que demostrar, y lo estaban haciendo bien. Una tarde, mientras mirábamos una película, el menor me preguntó si podía invitar a su papá a venir también. Me quedé en silencio. Lo pensé. Le dije, cuando él esté listo para venir a pedir disculpas, la puerta va a estar abierta. No insistió. Solo asintió. Y ahora estamos en este punto extraño. Como si estuviéramos reconstruyendo algo con piezas que no encajan del todo, pero que al menos ya no están tiradas por el suelo. La familia sigue rota, sí. Pero ya no es un campo de batalla. Es un taller en ruinas donde,
Por primera vez, alguien está dispuesto a levantar una pared, aunque sea con cinta adhesiva. No sé qué va a pasar después. Si mi hermano alguna vez va a tener el coraje de mirarme a los ojos y asumir lo que hizo. Si su esposa va a dejar de verme como el culpable de todo. No sé si alguna vez vamos a volver a ser familia en el sentido clásico. Pero sí sé que mis sobrinos están aprendiendo algo distinto ahora. Y que, con suerte, eso les va a cambiar el camino. Nunca pensé que esta historia iba a tener una última parte. No porque esperara que siguiera para siempre, sino porque uno no se da cuenta del final real de algo hasta que está dentro de él. Y, sinceramente, ahora creo que el final no es una escena grande ni un gran discurso ni una reconciliación dramática. A veces el final es simplemente una tarde tranquila, sin sobresaltos, con un silencio que ya no pesa. Y eso fue lo que empezó a pasar. Las semanas se volvieron meses. No fue un proceso ordenado, ni perfecto. Tuvo altibajos. A veces los chicos venían, a veces no, a veces mi hermano mandaba un mensaje seco, como para tantear si había espacio para algo más. Yo contestaba con la misma energía. Nada más, nada menos. Con la esposa, la comunicación seguía cortada. Y no creo que eso cambie pronto. Ella siempre estuvo más preocupada por cómo se veía todo que por lo que estaba pasando de verdad. Nunca admitió nada, nunca asumió responsabilidad. Y en algún punto, dejé de esperarlo. Lo importante, y lo que honestamente me hizo escribir esta última parte, fue lo que ocurrió un domingo de junio. Era uno de esos días tranquilos, de calor suave, donde no pasa nada y pasa todo a la vez. Estaba en el patio, arreglando unos arbustos que se habían salido de control, cuando escuché voces. Los 3 sobrinos venían caminando por la vereda, y detrás de ellos, mi hermano. No en auto. No con apuro. Caminando. Me quedé quieto. Los chicos entraron primero, como ya era costumbre. Se pusieron a jugar con una pelota en el patio. Mi hermano se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos. Lo miré, sin decir nada. Él fue el que habló. No quiero hablar mucho. Solo vine a darte la mano. Y decirte que, aunque tarde, sé que me equivoqué. Y que, si todavía queda algo de hermano en vos, me gustaría recuperarlo. No era poético. No era emocional. No era redentor. Pero fue real. Y a esta altura, con eso me bastaba. Me acerqué. Le di la mano. No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Solo ese gesto simple que marca el fin de un orgullo estúpido que nos había separado por tanto tiempo. Se quedó un rato. Jugamos un picadito improvisado con los chicos. Nos reímos cuando el más chico se tropezó con el balón y cayó de culo. Había algo distinto en el aire. Como si estuviéramos, por fin, respirando algo más que resentimiento. Después, antes de irse, mi hermano me dijo algo que todavía estoy procesando. Los chicos me cuentan todo lo que hacen con vos. Y no sabes lo agradecido que estoy de que no los hayas dejado ir. Yo sí lo hice, en parte. Me escondí detrás de excusas. Vos no. Vos les enseñaste lo que yo nunca me animé. Le dije que no hiciera de mí un héroe. Que yo también había estado lleno de bronca y de ganas de cortar todo para siempre. Que no me sobraba paciencia, y que si me quedé fue por ellos, sí, pero también por mí. Porque si no ponía un límite, si no defendía mi casa, mis cosas, mi paz, me iba a perder a mí mismo. Se fue sin decir más. Los chicos volvieron a sus casas después de un rato. Me quedé solo en el patio, escuchando el silencio. Y ahí fue cuando entendí que esto no se trataba de ganar o perder. Se trataba de resistir. De aguantar cuando todo en vos te dice que sería más fácil soltar, y aún así quedarte firme en tu lugar. El conflicto con mi hermano me cambió. No para mal, pero tampoco para bien de forma inmediata. Me endureció un tiempo. Me hizo desconfiar. Me hizo revisar cada rincón de mi casa con la paranoia de quien ya vivió una traición. Pero también me obligó a crecer, a poner límites, a entender que la familia no es sagrada por defecto. Se gana, se cuida, se construye, y también se puede arruinar. Ahora la relación está en ese punto frágil donde cualquier cosa la puede romper de nuevo, pero también donde puede afianzarse si se cuida. Los chicos, al menos, están en un camino mejor. Están entendiendo que sus actos tienen peso, que hay adultos que no van a aplaudirles todo, y que está bien equivocarse, siempre y cuando se hagan cargo. Eso ya es mucho más de lo que tenían hace un año. ¿Perdoné a mi hermano? No del todo. Pero lo estoy intentando. ¿Confío en él? No ciegamente, pero ya no me genera esa rabia constante. ¿Volvimos a ser familia? Supongo que de alguna forma sí. Con cicatrices, pero sí. Y si estás leyendo esto porque pasaste por algo parecido, solo te digo esto, pone tus límites. No tengas miedo de ser el que dice basta. No estás obligado a perdonar lo imperdonable. Pero si un día, el otro viene con el corazón menos cerrado, abrí la puerta un poco. A veces, de los desastres más dolorosos sale algo que, aunque no sea perfecto, al menos es verdadero.